Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Hola amigos, bienvenidos al día 21 de nuestro retiro con San Ignacio de Loyola. Estamos a la mitad de la tercera semana y hoy vamos a reflexionar en el momento en que Jesús muere y en los horribles acontecimientos antes de su muerte. Por eso hoy es un día muy especial en el cual les pido de manera particular que preparen su corazón, su mente, para que podamos reflexionar a fondo en el pasaje del Evangelio que está en Mateo, capítulo 27, versículos del 15 al 50. Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡viva el Rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús echando las suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, ¿tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días? Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ¿ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creemos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu.
Palabra de Dios. Pues sí, hoy vamos a reflexionar y a orar sobre los peores momentos de la vida de Jesús. Meditamos en los momentos que deben haber sido los más terribles de su vida. Sin embargo, Jesús pareciera haber hecho las paces con esos terribles y dramáticos acontecimientos desde el día de la transfiguración, cuando les dijo a Pedro y a los demás: iremos a Jerusalén y allí me condenarán, me maltratarán, me golpearán y me crucificarán. Esto lo dijo una y otra vez aceptándolo y haciendo las paces al respecto, sabiendo que debía pasar por todo ello. Como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículos 41 a 44. Jesús miró la ciudad de Jerusalén, lloró por ella y dijo: si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Posiblemente nosotros, al reflexionar en estos días tan dolorosos y tremendos de Jesús, en los que vivió sus mayores miedos y sufrimientos, podemos también hacer las paces con todo aquello que nos da miedo, con todos nuestros sufrimientos, y ya desde ahora, incluso hacer las paces con el futuro, con aquellas ocasiones que se pueden convertir para nosotros en una verdadera pesadilla. A este respecto, el padre Mark nos cuenta que cuando era líder de una organización, tuvo que tomar una decisión que no fue popular entre todos. Y una de las personas que no estuvo de acuerdo con su decisión se volvió en su contra. Entonces, uno de sus amigos fue a decirle al padre que tal persona había empezado a hablar mal de él, a ponerlo en contra con los demás, y que estaba esperando que cometiera un error o que hiciera algo mal para señalarlo ante los demás y culparlo. Dice el padre que él nunca antes en su vida le había sucedido algo así. Y sabiendo que esa persona lo estaba observando con malos propósitos, se sintió inseguro y con miedo. Dice que fue una terrible experiencia. Ese año, cuando él fue a hacer sus ejercicios de una semana, llevaba esa gran carga en su corazón. Sin embargo, curiosamente, a pesar de ello, empezó el retiro con un espíritu de paz, orando el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y prepara una mesa para mí. Así por 2 días estuvo orando, imaginándose estar en esos verdes prados a la orilla de un río, y veía en su imaginación que Jesús estaba allí con él y que había una mesa en la que Jesús le había preparado una comida deliciosa con sus platillos y postres favoritos. Todo eso lo hizo sonreír y pensar en lo bendecido que era por Dios. Según pasaban los días, cuando recordaba los difíciles acontecimientos que había vivido anteriormente, debido a aquella persona que quería hacerle daño y que buscaba la manera de aprovecharse de algún error que cometiera para culparlo, volvía a leer el Salmo y se daba cuenta de que en verdad el Señor estaba ahí con él. Es más, que le había preparado una mesa para él a la vista de sus enemigos. Así que al día siguiente volvió a orar con el Salmo y en su imaginación vio que junto al río había unos arbustos y escondido entre ellos estaba justamente esa persona que le quería hacer daño, mirándolo con una mirada maligna, y eso lo volvió a asustar. Mientras comía la deliciosa comida que Jesús le había preparado, sentía los ojos amenazadores de la persona que se escondía entre los arbustos. Y entonces hizo algo muy especial. Decidió tomar un plato extra, lo llenó de la comida que había en la mesa, fue hacia los arbustos para darle el plato a la persona que lo estaba espiando y le dijo: oye,
Debes de estar hambriento después de todo el tiempo que has estado observando lo que yo estoy comiendo. Así que como hay demasiada comida en la mesa para mí solo, quiero compartirla contigo. Luego le dio el plato y se regresó a la mesa. Después de 1 o 2 minutos, volvió a los arbustos y le dijo: si quieres continuar viéndome, puedes hacerlo mucho mejor si estás más cerca. Si vienes y te sientas conmigo en la mesa. Mira, hay mucho lugar y mucha comida. ¿Por qué no vienes, te sientas conmigo y comemos juntos? Dice el padre que la visión terminó ahí y que entonces él sintió una gran paz. No supo finalmente si la persona iría a la mesa, si se arrepentiría o no, pero dentro de sí mismo recuperó la paz y desapareció la imagen que lo asustaba y que era como una pesadilla. Hoy Dios, a través de todo lo que Jesús vivió, nos pide que hagamos las paces con nuestros miedos, con nuestros sufrimientos, con todo aquello que nos duele, con nuestras pesadillas, que hagamos las paces con los insultos, con los desamores que hayamos recibido, con las injusticias, en fin, y aún inclusive con la muerte. En esta semana que estamos reflexionando y orando acerca del rechazo, del sufrimiento y de la muerte que padeció Jesús, en los que meditamos sobre esos momentos tan dolorosos, tan sombríos y trágicos de su vida, vemos cómo Él los enfrentó, cómo llegó a hacer las paces con ellos, cómo llegó a aceptarlos en paz. Pidámosle pues a Jesús que nos ayude para que también nosotros podamos hacer las paces con todo lo que padecemos o vayamos a padecer desde ahora. Y que como el Padre Mark, también nosotros podamos ofrecerle un plato a quien nos amedrenta entre los arbustos, ya sea una persona o un evento doloroso que temamos que nos pueda pasar en algún momento. Hagamos la paz con ellos, ya desde ahora, y pongamos nuestra mirada en Jesús, recordando que Él ha estado con nosotros en nuestro pasado y está con nosotros ahora, y es más, estará con nosotros en cada momento de nuestra vida, sobre todo cuando más lo necesitemos. Terminemos pues esta sesión volviendo a reflexionar en el pasaje de la Escritura, tomando unos minutos para hacer nuestra meditación y nuestra oración contemplativa. Los invito nuevamente a que dejen a un lado todo aquello que pueda distraerlos, que se sienten cómodamente con su espalda recta, cierren sus ojos para entrar en su interior, encienda su pantalla interior para contemplar el pasaje que nos narra San Mateo y entonces empecemos a respirar honda, lenta, profundamente. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Leemos en el Evangelio de San Mateo. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: crucifícalo, que sea crucificado.
Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echando las suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ¿ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él los insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Palabra de Dios. Contempla la escena. Yo sé que es muy doloroso ver esto, pero es importante checar cómo nos habla San Mateo de esta situación de Jesús. Todos los detalles que nos da. Siéntanse parte de esa multitud que está ahí, como uno de sus discípulos. Imagínense qué terrible. Piensen qué es de todo esto lo que a ustedes más les duele, lo que a cada uno nos duele más. Contemplemos a Jesús, que pareciera haber aceptado esa realidad, haber hecho las paces con esos acontecimientos.
Piensa en tus propios miedos, en tus propios sufrimientos, quizás en esas ocasiones en que también alguien ha querido hacerte daño. O en ese acontecimiento, esa circunstancia en la que tú estabas impotente. ¿Cómo has actuado? Fíjate en tu actitud y compárala con la de Jesús. ¿Qué tan difícil te ha sido aceptar esa situación? ¿Qué aprendes de las actitudes de Jesús ante todas estas ignominias que estaba viviendo? Él siendo hijo de Dios. ¿Qué te enseña? Hay tanto que podemos decir de esta pasión y muerte de Jesús. Por eso yo te invito a que en este día tomes también más tiempo para reflexionar en esos acontecimientos tan terribles de su vida. Y también a reflexionar en los acontecimientos más dolorosos que tú has vivido. Pídele a Jesús que te ayude a imitar sus actitudes. Poco a poco vamos regresando a este lugar y cuando estén listos abran sus ojos. Sí, tomen un tiempo este día para estar cerca de Jesús. Te animo a que tomes tu Biblia y busques los evangelios que hablan de la pasión y muerte de Jesús. Que quizás te tomes tiempo para reflexionar en las 7 palabras de Jesús antes de morir.
Quédate con Él, contémplalo y pídele la gracia de seguirlo hasta el último instante de tu vida y de recordar que siempre, en todo acontecimiento, por difícil que sea, Él está contigo, Él te acompaña, porque te ama como nadie te puede amar, incondicionalmente y para siempre. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.